El modelo en el que creemos se llama familia. Por eso en Caja Arequipa apoyamos a todas, porque dentro de cada familia está el Perú que todos deseamos. Caja Arequipa, celebramos a quienes apuestan por un mañana mejor. En Cerro Verde, avanzamos de la mano de cada arequipeño. Porque cada trabajador de Cerro Verde genera muchos nuevos empleos más, formando una cadena de más de 100.000 puestos de trabajo en distintos sectores. Juntos somos más trabajo. Cerro Verde, Arequipa y tú. Juntos hacemos la diferencia. Por Isabelita. Por Donna. Por Elizabeth. Por Jacinta. Por Juanita. Por Julia. Por mí. Por Lila. Por Rocío. Por María. Por Irelú y Andrea. Por ellas y para ellas.
La idea es conversar y dar una ponencia sobre la transformación digital en los negocios, lo que se queda. Vamos a ver 3 tópicos de manera general, que es la transformación digital antes y durante la pandemia, y lo que se queda, la transformación digital post pandemia. Es importante para mí poder reforzar este concepto de qué es la transformación digital. Entiendo que ya muchos de ustedes conocen, pero el propósito de la transformación digital no es aquel de implementar tecnología o adoptar tecnología, sino va mucho más allá. Es un conjunto de decisiones estratégicas que se apalancan en la tecnología para cambiar los modelos de negocio. Es importante recalcar este concepto, ya que en distintas ponencias y en algunas charlas hay alguna confusión sobre estos conceptos. No es adopción de tecnología, ¿sí? Es apoyarnos en la tecnología para cambiar los modelos de negocio. ¿Qué es digital? Eso es una pregunta interesante. ¿Qué es digital? Digital es adoptar la tecnología y los procesos de innovación, analizar datos e información para una toma de decisiones estratégica y rápida, diseñar experiencias que estén 100% enfocadas a los clientes internos y externos y a nuestros consumidores. Y algo importante que es pensar estratégicamente siendo ágiles y dinámicos para una toma de decisiones acertada. ¿Para qué buscamos esta parte de digital? Para revolucionar nuestra productividad y las formas de ser rentables como negocio, para crear nuevos modelos de negocio que aceleren nuestro crecimiento y nos permitan tener una expansión. Dicho esto, la idea que tengo es mostrarles algunos aspectos que se han dado antes de la pandemia que están relacionados con la transformación digital, conversar sobre aquellos aspectos que se han dado durante la pandemia para que podamos fijar el rumbo post pandemia. Cuando hablamos de transformación digital, muchos nos preguntamos de dónde ha surgido el paradigma. Y este paradigma, básicamente, nosotros lo hemos enfocado desde un punto de vista de que se han cambiado las reglas de juego en cuanto a los consumidores que tenemos en las distintas industrias, ¿sí? En el gráfico que ustedes ven, lo que queremos mostrar es el crecimiento de la rentabilidad en la era digital. ¿Sí? Tenemos un antiguo paradigma que data de antes del año 2000 y que se va a enclaustrar o va a cerrar hacia el 2012. A partir de ese periodo tenemos una transformación que va del 2012 hacia el 2020 y a partir del 2020 debería llegar una nueva forma digital en que los consumidores van a adquirir los servicios. Esto hace ver que los consumidores tradicionales, ¿sí?, hacia el 2024 tienden a bajar en sus hábitos de consumo. Los que hemos sido de una generación que nos hemos ido convirtiendo de manera digital, también hacia el 2024, ustedes ven la segunda gráfica, en la segunda línea, la negra, tiende hacia el 2024 a rebajar. Y los nativos digitales, ¿sí?, aquellas generaciones arriba del 2000, son los que van a tener una preponderancia masiva de consumo hacia del 2020 hacia adelante. Esto es importante porque este análisis es lo que para nosotros dio como cabida todo el proceso de la transformación digital, incrementar todas las capacidades en digitalización que nos permitan mantenernos en el ritmo requerido para poder continuar en el juego y una vez que estemos en el juego, luego poder ser los ganadores, ¿no? Hablándolo como empresa. Ustedes se han dado cuenta que en este último periodo de la pandemia, toda la parte de los nativos digitales, ¿sí?, ha tenido un crecimiento tal vez un tanto más acelerado del que está en esta gráfica, en esta proyección. ¿Por qué? Por todos los hechos que se han dado y cómo se han ido dando los negocios. Ahora bien, sí,
Bien, esa era la necesidad y esos eran los argumentos que hacían que una transformación digital era lo que iba a venir a revolucionar el mundo, ¿sí? El momento de hacer una adopción de estas tecnologías emergentes y la innovación, sabiendo que involucran muchos cambios culturales, organizacionales, normativos y de competitividad, ¿sí? Nos hacía notar de que existían y nos enfrentábamos a varios desafíos para lograr ser digitales. Ya hacia el 2018 nosotros sacamos un estudio en el que nos mostraba temas que son importantes a resaltar ahora. Con relación a las personas y a la cultura organizacional, había un 63%, ¿no?, que indicaba que la falta de habilidades digitales y una cultura tradicional son un obstáculo para la transformación digital, ¿sí? Esta cultura tradicional, más que todo en empresas familiares, eran una barrera, la barrera más alta para la adopción de un proceso de transformación digital. El 42% indicaba que los procesos del negocio, ¿sí?, eran lentos e inflexibles para poder digitalizarse. Un 51% hablaba de la integración, ¿no? No había una integración entre los datos y las tecnologías emergentes, lo cual hacía complicado el poder adoptar un modelo de transformación digital. Y un 61% indicaba que la infraestructura tecnológica era obsoleta y antigua. Estos desafíos, ¿sí?, realmente han sido stoppers que han puesto las organizaciones para empezar este proceso de adopción de la era digital. Lo cual, sí, una vez que se ha dado la pandemia, realmente a las organizaciones no les ha quedado otro camino que el de romper esos paradigmas y empezar y adoptar tecnología, sin que sea un proceso estructurado. Ahora bien, además de estos desafíos que teníamos antes de la pandemia, ¿sí?, vamos a sumar un tema que se ha dado durante la pandemia y que ahora mismo lo estamos viviendo. Recientemente, y en alguna otra presentación, nuestros socios de PwC Perú presentaron resultados de una encuesta que se ha hecho a empresas familiares, ¿sí?, a un total de 2.801 dueños y ejecutivos de empresas para ver cómo operan estas empresas familiares en el año de la pandemia. Y los resultados, como ustedes saben y pueden apreciar principalmente en el gráfico de la derecha, el impacto que ha tenido el COVID en las ventas ha sido muy fuerte. Tenemos una diferencia en el 2020, en una época pre-COVID, en el que se tenía un crecimiento en ventas, versus el impacto que ha tenido el COVID en el crecimiento en ventas, ¿sí? Estos datos, más todos aquellos desafíos que no hemos podido adoptar o enfrentar antes de que se dé la pandemia, han hecho que tengamos como organizaciones que adoptar tecnología, adoptar el concepto digital de una manera muy rápida, poco estructurada, que no daba espacio a tener alguna otra opción, ¿sí? En muchos de los casos, este proceso, como veíamos en el primer gráfico, que el proceso de transición venía desde el 2012 hasta el 2018, muchas empresas lo han tenido que hacer en cortos 3 a 6 meses, una vez que se ha presentado la pandemia, con lo cual no ha dado tiempo a preparar adecuadamente el camino, ¿sí? Sin embargo, sí, últimamente, en el último estudio que se ha hecho, vemos que hay algunos cambios que se han dado a partir de la pandemia. En esta encuesta de empresas, ¿sí?, se ha hecho una consulta sobre la diversificación y expansión e innovación, digitalización que tienen que tener los dueños y los ejecutivos. Y es importante mostrar estos resultados, tanto en la línea 2 como en la línea 4. Ya los ejecutivos
¿sí? Los principales dueños están mostrando una mayor amplitud para mejorar las capacidades digitales e incrementar el uso de nuevas tecnologías, ¿sí? Un 52% indica que una de sus prioridades claves en los próximos 2 años es mejorar en capacidades digitales e innovación y tecnología. Y esto es importante notar, ya que la pandemia realmente ha traído y ha hecho pensar que la forma de seguir adelante no era el modelo tradicional, ¿sí? Y esto hace que también en las generaciones que se manejan dentro de las empresas familiares, los conceptos vayan mejorando. En este siguiente gráfico es importante mostrar que tanto la primera generación, ¿sí?, y la cuarta generación, en lo que se refiere a digital, innovación y tecnología, tienen una prioridad muy por encima, ¿sí? Tenemos de un 74 en la primera generación a un 87 en la cuarta generación, que están priorizando lo digital, la innovación y la tecnología. ¿Por qué es importante mostrar este punto y hacer la comparación con algunos datos que teníamos el 2018? El 2018 había un 62%, ¿sí?, de percepción de que la cultura tradicional de las organizaciones era un desafío a encarar para pensar en adoptar la transformación digital. Pero ya una vez que se ha dado la pandemia, podemos ver que tanto en la primera generación como en la cuarta generación, este porcentaje se ha reducido considerablemente, porque ya hay una aceptación de priorizar de la primera generación del 74% y del 87% en la cuarta generación. Y lo importante de acá es resaltar que la cuarta generación en empresas familiares está apuntando a un 87% de prioridad en lo digital, la innovación y la tecnología. Entonces, esto nos muestra que el camino de la transformación digital aún es un camino que tenemos que recorrer, ¿sí? Si bien en este proceso de pandemia se han hecho muchas inversiones, se han adoptado tecnologías, se han tenido que rever los modelos de negocio, se han tenido que hacer inversiones que tal vez no estaban tan planificadas, es un momento que nos permite repensar y reacomodar todo aquello que hemos tenido que adoptar en un proceso muy abrupto. Esto es lo que tenemos en un antes y un durante la pandemia. Hay un cambio grande en los escenarios y en la forma de ver la situación por parte de las empresas, ¿sí? Es algo que tenemos que tomar en cuenta, que a raíz de la pandemia ha habido un cambio cultural que ha hecho rever y repensar tanto ejecutivos como dueños de empresas de que el camino tradicional es algo que tienen que ver con otros ojos y encarar este proceso de transformación digital en sus organizaciones. ¿Qué es lo que nos queda en la transformación post-pandemia? ¿Qué es lo que nos queda? Para nosotros es importante mostrar que tenemos que seguir el camino de algunas empresas y de algunos jugadores del mercado que ya han vivido esta experiencia y han empezado en este proceso de transformación digital ya hace un buen tiempo. Es por eso que para esta ponencia me permití presentarles datos sobre una encuesta que hemos realizado a empresas que nos muestran y definen a los trascenders, que son aquellas empresas, organizaciones o individuos que tienen esta denominación porque quieren trascender en el negocio y son foco de estudio por los resultados que han tenido en las prácticas que han estado llevando de cara a la transformación digital. Y estos trascenders, como se denominan,
marcan 4 formas en las que las organizaciones se tienen que recuperar en este proceso post-pandemia. Siempre hablando de cara a lo que es la transformación digital. Uno de los puntos es desarrollar la resiliencia, mejorar el liderazgo, priorizar las inversiones y poner a las personas primero, ¿sí? Esos son los 4 aspectos que tenemos que considerar en este proceso post-pandemia. ¿Por qué es importante hablar de ser una empresa resiliente? ¿Sí? Tenemos que este proceso de ser resiliente realmente nos tiene que llevar a pensar en que tenemos que ser una organización que sea pensada de manera disruptiva. ¿Por qué? Porque tenemos que tener la capacidad de reacomodarnos y movernos en los distintos escenarios que se presenten, ¿sí? Y en este caso, en el ejemplo que les mostramos, lo que se busca es que las empresas puedan aprender a reagruparse, reajustarse y abordar el cambio oportunamente. Pero esto se logra con la implementación de una cultura en todos los niveles resiliente. El 67% de estos trascenders ha experimentado en este último tiempo una gran disrupción. Y esta gran disrupción básicamente está asociada en los cambios que se han dado a raíz de la pandemia. En los datos que son importantes y que quiero resaltar es que para los trascenders es importante ver la parte digital de una manera holística, como un todo, ¿sí? Y aquí hay datos que quiero compartir con ustedes, ¿sí? Es sinónimo de TI, para los trascenders es un 22%, ¿no? Que sea un sinónimo de TI versus para todos los demás que es un 26%. Las inversiones que se están realizando para integrar la tecnología en partes del negocio, para los trascenders solo es importante en un 9% de ellos, para los demás en un 27%. El enfoque de la experiencia del cliente, los empleados, la tecnología y el desarrollo comercial es importante para los trascenders en un 23% y para todos los demás en un 28%. Pero este punto es el más importante ya que en el que tenemos que tener foco. Más allá de la tecnología, es una mentalidad de innovación constante e integración tecnológica en todas las fases del negocio. Para los trascenders, esta mentalidad de innovación constante e integración tecnológica en todas las fases del negocio tiene una importancia de un 45% versus al 18% de los demás. ¿Sí? Este es un tema clave porque tenemos que tener esa mentalidad de involucrar la innovación no solo a ciertas partes del negocio o ciertas partes de la cadena de valor del negocio, sino tenemos que involucrarla en toda la organización. El segundo punto es cómo hacer que suceda este cambio, ¿sí? Y esto es algo importante porque tenemos que hacer un cambio de arriba hacia abajo, cambiar la forma en la que se trabaja, es imprescindible para ganar en lo digital. Entonces, lo que necesitamos es tener un liderazgo que realmente se fije en la colaboración y en el trabajo multifuncional. Si ustedes y me ayudan a revisar los datos que tenemos en el cuadro, ¿sí? Para los trascenders, fomentar la generación de ideas de todos los niveles del personal tiene un alto porcentaje de prioridad. El capturar y actuar sobre las ideas de todos los niveles del personal es 92% importante versus el 70% de todos los demás. Facilitar la colaboración entre departamentos tiene un 86% de importancia y exigir la colaboración entre departamentos tiene un 84% versus un 65% de todos los demás. Es importante considerar que este liderazgo, ¿sí?, tomando en cuenta las perspectivas de esta cuarta generación, es la que va a ir dominando en el cambio en el modelo,
pospandemia, ¿sí? Tenemos que formar líderes que permitan realizar el cambio y se aseguren de que este cambio se va a realizar en toda la organización y no solo en partes. Esto va a garantizar el éxito de uno de los pilares que estamos buscando post pandemia. El otro de los puntos está asociado con la priorización de las inversiones, ¿sí? Uno de los pasos para convertirse en un trascender es prepararse para el mañana. Y aquí se menciona que estos trascenders exprimen la eficiencia desde el principio y priorizan el crecimiento. Y es importante notar que el 33%, ¿sí? Los trascenders invierten más de un 36% que los otros en iniciativas netamente digitales, ¿sí? Y podemos ver que hace 3 años había un 1.2% de inversión en lo digital de los trascenders y los otros tenían un 1%. Hoy es el 1.8 versus el 1.4 y 3 años en adelante, a partir de ahora vamos a tener un 2.3% sobre el 1.7 sobre los demás. Entonces, invertir un mayor porcentaje de los ingresos en iniciativas digitales es el tercer pilar que manejan los trascenders en esta época que ya la consideramos post-pandemia. Y uno de los puntos más importantes, creo yo, está relacionado con cómo impulsar a la gente, ¿sí? Es importante entender que uno de los stoppers que teníamos en un inicio antes de la pandemia y en un proceso antes de adoptar la transformación digital estaba relacionado con cultura y personas, ¿sí? Teníamos un tema cultural, una cultura tradicional y teníamos personas que no estaban formadas en lo digital. Ese era uno de los stoppers o de los desafíos grandes que teníamos para avanzar con la adopción de una transformación digital. En este caso, lo que se busca o lo que han buscado y es el camino que han seguido estos trascenders es empoderar a la gente. Empoderar a la gente haciendo de que todos asuman el papel de colaboradores que van a gestionar este cambio, ¿sí? No se tiene que desperdiciar el talento, no debemos perder las ideas, no deben haber prácticas secretas o fórmulas secretas en la institución, ¿sí? Tenemos que asegurarnos de que todos los empleados estén con todas las capacidades para realizar, los colaboradores estén con todas las capacidades para realizar sus actividades. Y más ahora que se ha vivido una nueva realidad y en muchas organizaciones el tema del teletrabajo se ha convertido en parte de la rutina. Y ya por temas generacionales es difícil y va a ser complicado y está siendo complicado para muchas organizaciones el retomar y el volver a una oficina física como se tenía antes, porque ha habido un periodo de tiempo en el que se ha podido trabajar de manera remota. Obviamente no en todas las organizaciones, pero sí en su mayoría. Entonces, esos nuevos paradigmas, este nuevo paradigma de impulsar a la gente se tiene que tomar en cuenta. Y lo importante acá es que el 63% de estos trascenders ha invertido en su proceso de formación y han visto resultados, ¿no? Por eso se recomienda priorizar los programas que no solo ahorren tiempo, sino que presenten nuevas formas de atender a los clientes o agilicen procesos, sino que sean programas que se adapten mejor a su gente e impulsen el negocio. La recompensa para estos trascenders ha llegado a un 17% más de crecimiento del margen de beneficio que tenía su organización. Entonces, y aquí yo creo que las organizaciones tienen que centrarse y tienen que hacer un análisis muy detallado de las actividades y la planificación que tienen con relación a esta nueva fuerza de trabajo.
Si vemos los datos, lo que buscan y lo que se muestra con las empresas Trascenders es lo siguiente. Nuestra plantilla es consciente de nuestro proceso de transformación digital en un 91% versus un 69% de las otras organizaciones. Nuestros programas de educación y capacitación digital mejoraron el desempeño y el compromiso de los empleados en un 86% en los Trascenders versus un 69% en las demás organizaciones. Y nuestra gente es experta en lo digital, un 89% en los Trascenders versus un 63% en todos los demás. Esto nos hace ver que realmente el haber planificado y el pensar en la gente y en la nueva forma de realizar las tareas a raíz de la pandemia, sí tienen buenos resultados, ¿sí? Porque ahí lo decían, estos Trascenders generan más de un 17% de crecimiento de margen en los beneficios de la organización. Ahora bien, cuando hablamos de estos 4 pilares, y para ir resumiendo lo que va a ser el enfoque post pandemia, tenemos que necesariamente hablar de la fuerza de trabajo, la transformación que se tiene que dar en la fuerza de trabajo, en estos colaboradores que hoy están realizando sus actividades de manera remota, en estos colaboradores que no necesariamente están físicamente en un país. Yo sé que hay muchas organizaciones y lo hemos vivido, hemos asesorado a muchas organizaciones que han hecho procesos de contratación y han buscado expertos en otros países y han encontrado formas interesantes de trabajo. Entonces, esta transformación de la fuerza de trabajo, como se lo muestra en este framework que les presento, está centrado en la estrategia y la transformación de la fuerza laboral, ¿sí? Mejorar las competencias para que nuestros colaboradores se preparen para este mundo digital, pensar en un lugar de trabajo físico más digital y la transformación del proceso de recursos humanos. Este va a ser uno de los núcleos sobre los que se tienen que centrar las organizaciones en este proceso de post-pandemia. Como les decía, es importante tomar en cuenta cómo se ha vivido en este proceso de pandemia, tanto en nuestros países del Cono Sur, que tal vez no estábamos tan acostumbrados a trabajar de una manera remota. Hay un tema cultural fuerte y arraigado que tenemos que ir trabajando como países, como sociedad, pero dentro de un ámbito de organización empresarial, este recuadro que está en amarillo debería ser uno de los aspectos que se tienen que tomar en cuenta para este proceso post-pandemia, ¿sí? Nuevamente resaltar que tiene que haber una estrategia y una transformación de la fuerza laboral, mejorar las competencias para este mundo digital, tomar en cuenta el lugar de trabajo, lo físico y lo digital, y esta transformación del proceso de recursos humanos. Y esto tiene que venir desde una estrategia de negocio, se tienen que analizar las capacidades organizacionales, planificar las acciones y la hoja de ruta y hacer una medición y un seguimiento de este proceso. Ese es uno de los puntos que deberíamos tomar en cuenta con este proceso de post-pandemia. Eso de cara a lo interno dentro de la organización. Otro aspecto que es importante a considerar de cara a la post-pandemia es de cara a nuestros clientes, mejorar la experiencia del cliente. Todos se han dado cuenta y lo han vivido en este proceso de pandemia, que ya la forma de adquirir productos, la forma de adquirir un servicio ha cambiado totalmente y nosotros nos hemos acostumbrado a una nueva modalidad. Y como clientes y consumidores nos hemos vuelto más exigentes, ¿sí? Y hay una brecha generacional que se tiene que tomar en cuenta acá, ¿no? Les decía en una de las primeras diapositivas
que todo el proceso de transformación digital nace a raíz de quiénes van a ser los futuros consumidores, ¿sí? Y nuestros futuros consumidores, aquellos que son los que han nacido nativamente con lo digital, son los que van a empezar a exigir nuevas formas. Es más, ya muchos consumidores están acostumbrados a una transacción que no está necesariamente en las tiendas, ¿no? Es por ello que es importante que las organizaciones tomen en cuenta estas experiencias del cliente en cuanto al uso de las plataformas que nosotros pongamos a disposición para que hagan un consumo. Y es importante hacer notar que en estos trascenders, la experiencia del cliente es la base principal para poder desafiarse a mejorar e innovar los servicios que ofrecen, porque al final hay un 16% de personas que está dispuesto a pagar más por una experiencia que sea excelente y valiosa para como cliente. Entonces, este es un tema que desafía a las organizaciones, sí, que en este proceso han estado adoptando tecnología, les decía en un principio durante la pandemia, han estado adoptando tecnología de una manera en la que no les quedaba otra opción, ¿sí? Muchas organizaciones que no tenían pensado entrar en una transformación digital de una manera tan abrupta, no habían pensado en comprar, adquirir y brindar servicios de una manera que no era la tradicional a la que estaban acostumbrados. Entonces, hoy en día, estas empresas tienen que empezar a trabajar en innovación. Hay muchas organizaciones en temas financieros, las fintech, hay muchas boutiques de soluciones, pasarelas de pago que se tienen que considerar para las organizaciones el momento de buscar una nueva forma de brindar servicios y generar una experiencia de cliente que realmente haga que puedan tener mayor aceptación en el mercado. Y más allá de la aceptación en el mercado es que las organizaciones no dejen de existir, ¿sí? Porque en este caso, como veíamos en un gráfico, el porcentaje de inversión que se tiene que hacer en tecnología es alto versus al punto de vernos en una extinción como organización. Entonces, es bueno que las organizaciones tomen en cuenta esto, ¿sí? La experiencia del cliente. Y un punto que es importante, ¿no? Hemos hablado de la transformación de la fuerza del trabajo, hemos hablado de la experiencia del cliente y hemos ido comentando que las organizaciones durante la pandemia han ido adoptando mucha tecnología, tal vez reaccionando a cómo se ha dado la situación. Y ese aspecto de reaccionar a cómo se ha dado la situación también ha hecho que muchos temas relacionados a nuevos riesgos por la adopción de tecnología vayan a materializarse, ¿sí? Y en la misma encuesta de empresas familiares vimos unos resultados que para mí son importantes para mostrarles, ¿sí? Un 96% de los encuestados afirma que la pandemia aceleró los procesos de transformación digital en su compañía y un 61% considera poco vulnerable ante problemas de índole tecnológico, ¿sí? Pero si vemos en el detalle, un 26% señala que las amenazas de índole tecnológico son parte de las discusiones de directorio, ¿sí? Hay un porcentaje que está hablando de los temas nuevos, de los riesgos que han aparecido con la adopción de nuevas tecnologías. Un 60% no cuenta con ningún miembro con experiencia en temas digitales o ciberseguridad en el directorio, ¿no? Que permita a las organizaciones tomar las acciones necesarias o hacer un análisis correcto de los impactos a los que se ven expuestos por esta adopción de tecnología
tan rápida. Un 29% no planea incorporarlo, ¿sí? Y hay un 36% que espera hacerlo en menos de un año. Entonces, un tercer aspecto que se tiene que analizar y se tiene que tomar en cuenta dentro de este proceso post-pandemia está relacionado con ciberseguridad, ¿sí? Creo que las organizaciones, y hablando un poco más de algunas organizaciones que son familiares, no necesariamente ha sido el foco el abordar temas relacionados con ciberseguridad o seguridad de la información en los últimos tiempos, lo cual en el caso boliviano, les comento, muchas organizaciones que han estado en un proceso de adopción de tecnología a raíz del tema de la pandemia han visto incrementado en un 33% los ataques que han recibido relacionados con phishing, relacionados con pruebas de intrusión, ataques de negación de servicio, porque al adoptar tecnología de manera abrupta y sin seguir algunos protocolos, hemos dejado abiertas algunas puertas, ¿sí? Y es el mismo caso, bueno, no todas las organizaciones estábamos preparadas o estaban preparadas para entrar a trabajar de manera remota. En muchos casos se han ido adoptando, se han ido comprando VPNs, se ha ido armando, estructurando infraestructura para poder trabajar de manera remota, los mismos equipos, las mismas PCs personales y demás, han conllevado a que se tenga que hacer de manera ágil, garantizar la disponibilidad y que todos estén trabajando para seguir subsistiendo como organización. Pero es en ese afán que hemos dejado y se han dejado algunos temas de lado para garantizar la continuidad de la organización y como les decía, hemos tenido experiencias en los que se han hecho ataques, han crecido en un gran porcentaje y es otro aspecto que se tiene que tomar en cuenta en esta transformación digital post pandemia. Entonces, como resumen, tenemos que quedarnos que el proceso de transformación digital desde un punto de vista estratégico, si bien ya se han adoptado en muchos casos a raíz de la pandemia las iniciativas digitales, tienen que llegar a formalizarse, reverse y reencauzar si es así, tenemos que trabajar mucho en la fuerza de trabajo, en la transformación de la fuerza de trabajo, el empoderar a la gente, el cambiar el estilo de liderazgo, el pensar en una empresa con una cultura resiliente, que tengan procesos disruptivos, enfocar las inversiones en tecnología, ¿sí? Que nos permitan tener la capacidad de adaptarnos al cambio y mejorar la experiencia del cliente, cuando hablamos de cara al cliente para ofrecer los servicios y tomar en cuenta estos aspectos relacionados con ciberseguridad y los nuevos riesgos que están surgiendo a raíz de la adopción de tecnología. Y finalmente, dejar un concepto que estaba claro antes de la pandemia, ¿no? Que las organizaciones tienen múltiples retos para cambiar y generar el valor, y digital es una transformación necesaria, lo hemos dicho, si bien se han ido realizando acciones y demás, no deja de ser una tarea que va a permitir transformar el negocio digitalmente. Necesitamos saber cómo usar la tecnología y entender cómo las experiencias del consumo son únicas para nuestros clientes y remarcar que los nuevos negocios digitales definirán las nuevas formas de lograr mayor rentabilidad. Este concepto se va a mantener en la medida en que las organizaciones no vayan estructurando y alineando esto con los modelos de negocio que lo estábamos planteando como los trascenders, ¿sí? Son esos aspectos que ahora quería compartir con ustedes y agradecerles por el tiempo
Nicolás y estimados participantes.